después de que mi maestra cayera en la demonización, fue perseguida por todo el mundo del cultivo. Todos pensaban que había muerto, pero en realidad fui yo quien la escondió. Tras su pérdida de memoria en batalla, la oculté en el campo y le hice creer que era mi esposa. Liu Ruyan cocinaba y lavaba para mí, me alimentaba, y nos enredábamos noche tras noche sin descanso. Logré transformarla exitosamente de una fría inmortal en una esposa de pura sensualidad. Hasta que un día, gente de la secta inmortal vino a buscarnos. Liu Ruyan desató una masacre, sin dejar a ninguno con vida. Luego se dio vuelta y me vio parado bajo el alero, sonriéndome suavemente. ¿Despertaste? ¿Quieres tomar con G? Quedé completamente atónito. Ella nunca había perdido la memoria en absoluto. Nadie sabía cómo Liu Ruyan, tan ilustre y radiante como la luna, había caído en la demoniación. Hasta ese día en que la luz sangrienta tiñó medio cielo. Lamentos, como los 48 niveles del infierno. Gritos de espíritus malignos. La sangre fluía desde la puerta de la montaña por el camino con fuerza arrasadora, bajando por las 30.000 escaleras de piedra. En un solo día de caos, la montaña Hinyun sufrió innumerables pérdidas, entre ellas muchos grandes maestros de la secta inmortal y jóvenes prometedores. Las otras sectas, para contener la propagación del desastre, unieron fuerzas para rodearla. Lo llamaron el caos de la montaña Hinyun. Decenas de miles de personas atacaron a Liu Ruyan, una sola persona. Después de 17 días de feroz batalla, finalmente Liu Ruyan, exhausta, cayó por el precipicio. Todos pensaron que había muerto y celebraron con júbilo. Esta mujer demoníaca que había causado tanto daño había desaparecido entre la vida y la muerte, pero nadie sabía la verdad. En realidad, yo la recogí, bajé de la montaña para un viaje de estudios y cuando regresé, la secta inmortal había cambiado por completo. Todos decían que la inmortal Liu Ruyan era una mujer demoníaca extremadamente malvada, que incluso muerta merecía ser despedazada en 1000 pedazos. Solo yo no lo creía. Estaba seguro de que ella tenía sus razones, pero eso ya no importaba. Lo importante era mi maestra después de la batalla. Había perdido la memoria. En el pueblo, una humilde cabaña de paja con un patio de tamaño modesto me costó 3 taels de plata. La compré de manos de los aldeanos. Después de arreglar la casa, quedó bastante acogedora. La única cama de la casa se la di a mi maestra. Después de 17 días de batalla feroz, estaba cubierta de sangre y heridas por todas partes. Las manchas de sangre, rojas hasta el punto de volverse negras, se habían solidificado en su lujosa vestimenta, ya no se podía distinguir el blanco luna original. No sabía si esa sangre era suya o de otros. Estuvo inconsciente durante un mes, y yo la cuidé a su lado durante ese mes entero. Para aplicarle medicina, tuve que quitarle la ropa. Mirando a mi maestra durmiendo plácidamente en la cama, con su rostro finamente esculpido, tan hermosa que dejaba sin aliento. Solo con estar ahí acostada, era una verdadera bella durmiente que hacía salivar. Mi rostro ardía, tragué saliva y me vendé los ojos con una tira de tela. Maestra, discúlpeme, si no puedo ver, no debería contar como profanación, ¿verdad? Pero con los ojos vendados tampoco podía ver las heridas, solo podía buscar a tientas poco a poco la ubicación de cada herida. Mi maestra parecía frágil como un sauce, pero en realidad, bajo sus amplias ropas, este cuerpo no escatimaba en las partes que debían tener carne. El tacto hizo que mi corazón latiera descontroladamente. Sentí calor bajo la nariz, me toqué y descubrí que me sangraba la nariz. Rápidamente cubrí el cuerpo de mi maestra y me tapé la nariz de inmediato. ¡Qué vergüenza en mi corazón! Profanar a mi maestra, realmente soy un rebelde sin precedentes. Detrás de mí se escuchó un sonido de roce. Al voltear, vi a mi maestra con la ropa medio puesta, rostro pálido, cabello largo suelto, esforzándose por sentarse en la cama. Esos ojos fríos y serenos me miraban fijamente. Maestra, finalmente despertaste. Ella no tuvo mucha reacción. Sus pestañas largas y rizadas se bajaron ligeramente. Después de un momento, de repente me preguntó, ¿quién eres tú? A los 14 años, me enviaron a la montaña Hinyun. Fui seleccionado para entrar bajo el tutelaje de la inmortal Liu Ruyan, convirtiéndome en su único discípulo. Mi maestra era un prodigio sin igual, nació con un núcleo dorado. Su cultivo era un talento divino, una gran belleza sin par en el mundo. Pero su carácter era caprichoso, fría con las personas, arrogante y no le gustaba comunicarse con otros. Ni siquiera tenía grandes ambiciones o ideales. Se encerraba todos los días en la montaña Hinyun, bebiendo y durmiendo todo el día, sin distinguir entre el día y la noche. En nuestro primer encuentro, me echó un vistazo sin mostrar ningún interés en mí, ni siquiera quería que me quedara. Pero fui yo quien se arrodilló y abrazó sus piernas, rogándole que me aceptara. Si no podía ser su discípulo, ¿para qué cultivar la inmortalidad? Soy el tipo de persona que no puede moverse cuando vea una belleza, y al ver a mi maestra fue amor a primera vista para toda la eternidad.
Viví a su lado durante 20 años. Al principio ni siquiera podía verla en persona. Cada 10 días, medio mes, tenía el honor de verla una vez, pero ella olvidaba incluso mi rostro y mi nombre. Bebía hasta emborracharse. Yo la cargaba de vuelta a la cama para que descansara. Ella entrecerró los ojos, con el rostro enrojecido, y me preguntaba, ¿quién eres tú? Me arrodillaba junto a su cama y le decía pacientemente una y otra vez, este discípulo es el discípulo de la maestra, Jorge. Al levantar la cabeza nuevamente, ella ya estaba dormida. Lo que dije, ni una sola palabra lo recordó. Ahora estaba cubierta de heridas, extremadamente frágil, sin nada de su cultivo. Yacía allí como una porcelana pálida y quebradiza. Su apariencia se superponía en mi mente con aquella vez que, ebria, me preguntó quién era yo. Mi corazón latía muy rápido. La miraba aturdido, movido por pensamientos perversos. Soy tu esposo, tú eres mi esposa. Accidentalmente caíste por un precipicio, te golpeaste la cabeza y perdiste la memoria. Apreté los puños, sin poder controlarme, temblando de emoción. Este día, estas palabras, las había esperado durante mucho tiempo. Desde hace mucho me había enamorado de mi propia maestra. Seguía todo de ella, admiraba todo de ella. Las tazas que usaba, las horquillas que desechaba, los mechones de cabello que caían, todos los atesoraba uno por uno. Ella era una maestra estricta e inexpresiva. Con frecuencia, con expresión indiferente, usaba las ramas de sauce del jarrón para golpear mis palmas hasta dejarlas rojas e hinchadas. Mis palmas temblaban. Ella me preguntaba con voz fría, ¿reconoces tu error? Ella pensaba que tenía miedo, pero en realidad yo estaba secretamente encantado. Cuando mi maestra levantaba la mano para golpear, lo primero que me llegaba era esa fragancia fría y sutil de su cuerpo. Cada vez que me golpeaba, yo me emocionaba hasta sentir calor por todo el cuerpo. Mi maestra no conocía mis pensamientos, pensaba que le tenía miedo. También era considerado un joven talento. Una y otra vez ganaba el primer lugar en las competencias de la secta inmortal, dándole honor a su rostro, solo para que pudiera mirarme un poco más. Después ella me aceptó, ocasionalmente me daba algunas recompensas. Cuando estaba exhausto, me acariciaba la cabeza, me consolaba suavemente, buen chico, tú puedes. Inmediatamente me recuperaba por completo. Mi maestra era más efectiva que cualquier píldora mágica o medicina espiritual. Ahora había perdido la memoria, no tenía cultivo, era igual que una persona común. Supe que mi oportunidad finalmente había llegado. Ella me miró con ojos tranquilos, sin expresión, durante mucho tiempo, como si estuviera considerando si era verdad o mentira. Justo cuando mi espalda sudaba, pensando que no me creía, ella apartó la mirada, asintió con la cabeza, así que es eso. Me relajé, me senté al borde de la cama y le pregunté con preocupación, ¿hay algún lugar donde te sientas incómoda? Ella estaba muy quieta, el rabillo de sus ojos ligeramente rojo, como agraviada, asintió nuevamente, me duele por todas partes. Las heridas causadas por la energía espiritual eran difíciles de sanar. Cada día usaba energía espiritual para limpiar sus heridas, pero solo lograba que cicatrizaran lentamente. El dolor era normal. Miraba sus manos blancas como jade, piel blanca y delgada envolviendo huesos finos de mano, mostrando un color de jade tentador. Dudé un momento, explorando con cuidado, intentando tomar su mano. Ella no se apartó. Solo entonces me atreví a entrelazar mis dedos con los suyos. Las manos de mi maestra eran muy pequeñas. Fácilmente podía envolverlas completamente, suaves y frías. Así que esto es lo que se siente tomar de la mano a mi maestra. Apreté los labios, conteniendo mi emoción, mi rostro enrojecido por el esfuerzo. La consolé, está bien, no te abandonaré, pase lo que pase. Después de recibir consuelo, mi maestra, que había perdido la memoria, mostró una sonrisa tímida y dócil. La casualidad y frialdad hastiada del mundo de antes ya no existían. Era ella, pero también era completamente nueva. Me hacía sentir vergüenza y culpa, pero también gran alegría. Como un ratón que había robado el aceite de la jarra, el aceite ofrecido al Buda. Nunca revelé mi identidad como cultivador, tampoco le conté nada de lo que había sucedido antes. Así, fingiendo ser aldeanos comunes, vivimos aquí pacíficamente. Los aldeanos del lugar nos aceptaron a mí y a mi maestra. A sus ojos, éramos una joven pareja que acababa de mudarse. Sabiendo que mi esposa no estaba bien de salud, los vecinos entusiastas nos traían huevos y algo de caza. Ahora el pueblo estaba en armonía, tiempos prósperos. El emperador había establecido paz para el pueblo bajo el cielo, vivían y trabajaban en paz y tranquilidad. Ya no era la época en que no había suficiente para comer. Las heridas de mi maestra tardaron 3 meses en sanar completamente. La mayor parte del tiempo estaba muy tranquila. Yo trabajaba en el patio y ella se sentaba en la silla de bambú tomando el sol, dormitando como un gato perezoso, trabajando al salir el sol, descansando al ponerse, 3 comidas al día.
Realmente éramos como una pareja casada. En casa solo había una cama. Originalmente me daba vergüenza dormir con ella. Las cosas se estaban desarrollando demasiado rápido, lo que me hacía sentir tímido. Pero mi maestra, sin saber que había perdido la memoria, realmente creía que éramos esposos. Y como esposos, naturalmente debíamos dormir juntos. A medianoche, cuando era hora de ir a la cama, me paré junto a ella con el rostro completamente rojo, tartamudeando, yo dormiré en el suelo, para no tocar tus heridas. Ella ya se había cambiado de ropa y estaba acostada en el lado interior de la cama. Palmeó el lugar a su lado, sonriendo mientras me invitaba, sube y duerme conmigo. Si no conociera la naturaleza de mi maestra, esas palabras sonarían verdaderamente ambiguas, haciendo volar la imaginación. Sin su cultivo y con sus viejas heridas, por la noche sentía un frío extremo. Después de que subí a la cama, se acercó y me abrazó fuerte. Sus brazos y piernas se enredaron conmigo. Esa fragancia que antes era como perlas espirituales y jade ahora me envolvía e impregnaba como una inundación. No me atrevía a moverme, como un pedazo de madera, emocionado hasta sentir calor por todo el cuerpo. Ella frotó su rostro contra el mío, suspirando cómodamente. ¡Qué calidez! Con la persona amada a mi lado, estaba tan feliz que no podía dormir noches enteras. A medianoche olía secretamente la fragancia de mi maestra. Era supremo, llegaba hasta los pulmones. Por la mañana despertaba aún con energía abundante, capaz de arar 2 acres de tierra. Todo el trabajo de la casa lo hacía yo. Aunque ella insistía en querer hacerlo conmigo, no soportaba dejar que mi hermosa maestra trabajara tanto. Esas manos finas y suaves debían ser bien protegidas. Pero poco a poco surgieron rumores en el pueblo. Decían que mantenía a una inútil. Decían, Jorge, su esposa aunque sea hermosa como una diosa, solo sabe holgazanear todo el día. No ayuda en nada a su marido. Mantenerla es un desperdicio. No sé cómo llegaron esas palabras a oídos de mi maestra. A la mañana siguiente cuando desperté, ella ya no estaba en la habitación. Salí y vi a mi maestra con las mangas arremangadas, junto al río aprendiendo de las otras mujeres a lavar ropa. Su cabello negro hasta la cintura estaba atado con una cinta roja. Sus movimientos eran torpes, pero golpeaba la ropa con la paleta seriamente. Las mujeres saludables lavaban ropa cantando canciones alegres. Bajo la luz del sol, el cabello de mi maestra brillaba, una fina capa de sudor en su frente, piel como crema coagulada, daban ganas de morderla. Una inmortal inmaculada había caído al mundo mortal y se había convertido en mi esposa. No tengo grandes logros en esta vida. Desde pequeño solo quería que mi maestra fuera mi esposa. Ahora finalmente había cumplido mi deseo. La miraba embelesado, babeando de deseo. Volví en mí y me apresuré a quitarle la ropa de las manos. ¿Cómo viniste aquí sola a escondidas? Ella me miró sonriendo. Siempre debo compartir contigo. No puedo dejarte trabajar solo y cansarte. Me sonrojé, sin atreverme a mirarla. Escurrí la ropa, la tomé de la mano para irnos. Las mujeres de rostros sonrosados bromeaban. Jorge realmente mima a tu mujer, pero mimarla sin límites tampoco está bien. Debes dejarla ayudarte con algo de trabajo. Si no, ¿qué diferencia hay con tener un canario dorado? Mis oídos ardían como si estuvieran en llamas. Después de alejarnos un poco, mis pasos se volvieron más lentos. Mi maestra me quitó la palangana de madera de los brazos, apretó mi palma. No necesitas prestar atención a lo que dice esa gente. Sacudió la cabeza, sus ojos me miraban seriamente. Yo soy tu esposa. Durante este tiempo has trabajado duro cuidándome, pero no puedo seguir disfrutando de tu bondad como si fuera natural. De repente se puso de puntillas y presionó ligeramente sus labios contra los míos, como el aleteo de una mariposa, haciendo temblar mi corazón. En ese momento, el flujo del tiempo de todas las cosas se volvió extremadamente lento. En mis ojos se reflejaba su figura y su sonrisa, cada vez más claras. Ella tomaba mi mano con una postura íntima, haciéndome ignorar ese brillo oscuro y pegajoso que pasó fugazmente por sus ojos. Solo sentí que la mano que sostenía la mía se aferraba cada vez más fuerte, obstinadamente. Gracias por no abandonarme, Jorge, te amo. Después de eso, la mayor parte del trabajo de la casa lo hacía mi maestra. Aprendió a cocinar, lavar ropa, incluso fue a aprender a tejer tela y coser ropa. Algunos en el pueblo se reían de ella llamándola canario dorado. Ella no se enojaba, sonreía gentilmente y decía, mi esposo me cuida bien. Sus palmas desarrollaron una fina capa de callos. Por la noche, durmiendo juntos, a la luz de las velas tocaba sus manos ligeramente ásperas. Me dolía terriblemente. Ella acariciaba mi rostro, consolándome sin darle importancia. No soporto verte trabajar solo.
debo ayudarte en algo, para que la gente no diga que soy un canario dorado. Me reí. Si realmente fueras un canario dorado, no podría mantener uno tan hermoso. Ella se volteó y se montó sobre mí, sosteniendo mi rostro, besándome una y otra vez con sus labios. Si puedes mantenerme. Como poco, trabajo mucho, y además puedo servirte. No puedes no quererme. Mi corazón latió más rápido. La miraba aturdido, embelesado. Después de un momento de silencio, su mano fue hacia mi cinturón, desatándolo lentamente. Su respiración se hizo más pesada, su mirada enfermiza, obsesiva, como si se hubiera convertido en otra persona. Me asusté tanto que casi pensé que había recuperado la memoria, pero pronto su invasión me hizo olvidar su comportamiento anormal. Jorge, Jorge. Repetía mi nombre una y otra vez. La luz de las velas proyectaba sombras en la pared, moviéndose arriba y abajo. La cama, que ya no era muy resistente, crujía ruidosamente. Hasta la madrugada, el canario dorado que parecía frágil y sin huesos, resultó ser realmente resistente. En el momento más apasionado, perdí completamente la razón. Hasta que mi maestra lloró pidiéndome que parara, finalmente me detuve. Después de una noche de tormento, al día siguiente ella aún pudo levantarse. Yo desperté aturdido y confuso, parado en la puerta mirándola. Ella sostenía pollitos recién salidos del cascarón, sonriendo alegremente. Jorge, mira, las gallinas ponen huevos, los huevos dan pollitos. Nuestra vida será cada vez mejor. Antes nunca había tocado el agua con sus 10 dedos. El agua para el té solo bebía de la primera gota de rocío de cada flor de nieve azul de la mañana. El vino solo bebía de la primera jarra abierta cada año en Penglai. Dormía en sábanas limpias, edredones hechos solo de la mejor seda de gusanos celestiales. Mi maestra, tan delicada y extravagante, ahora dominaba todo tipo de tareas mundanas. Ya fuera remendar ropa o lavar y cocinar, prácticamente no había nada que no pudiera hacer. La inmortal fría y noble, de día trabajaba, de noche me rogaba lastimosamente que lo hiciéramos una vez más. Había sido exitosamente transformada en una esposa de pura sensualidad. Pensé que seguiríamos viviendo así pacíficamente de ahora en adelante, hasta que un día, gente de la secta inmortal vino a buscarnos. Un grupo de cultivadores de blanco portando espadas vieron a Liu Ruyan, quien antes era tan ilustre e inalcanzable, reducida a vivir aquí vestida con tela burda de cáñamo. No pudieron evitar mostrar burla satisfecha. Tú, mujer demoníaca, causaste la muerte de tantas personas. ¿Qué cara tienes para seguir viva en este mundo? Hoy te llevaremos ante la justicia para vengar a nuestros hermanos de secta. Liu Ruyan, sin expresión, sostenía su canasta de vegetales. Los frijoles verdes dentro le habían sido regalados esta mañana por la tía Li. Sus ojos eran negros como tinta, fríos y silenciosos. En el instante en que el brillo frío de la punta de la espada se dirigió hacia su rostro, la hoja de la espada se rompió instantáneamente. Se fracturó directamente hasta el brazo de ese cultivador, luego por todo su cuerpo. La expresión de horror se congeló en su rostro. Antes de que pudiera siquiera gritar, se dividió como terrones de barro en innumerables pedazos. Los otros mostraron expresiones de shock. No habías perdido todo tu cultivo. Liu Ruyan estaba algo molesta, frunció ligeramente el ceño, su intención asesina floreciendo, cosas que no conocen la vida ni la muerte. Los gritos de agonía subían y bajaban como olas. Yo estaba parado en el patio, viendo el suelo cubierto de cuerpos destrozados, sangre corriendo como ríos. Mi maestra, que se suponía había perdido su cultivo, sin siquiera levantar una mano, había masacrado a todas las decenas de cultivadores presentes. Ella se volteó y me vio bajo el alero. Se quedó quieta por un momento, luego me sonrió suavemente, como si detrás de ella no hubiera una montaña de cadáveres sino flores brillantes. ¿Despertaste? ¿Quieres tomar con G? No pude decir ni una palabra. Mi cuerpo entero estaba helado y rígido, mi mente llena de sangre caótica. Yo que había presenciado todo quedé completamente atónito. Si había perdido la memoria, ¿cómo sabría que ellos eran cultivadores? ¿Cómo podría matar tan fácilmente? No solo no había perdido la memoria, sino que incluso había ocultado su cultivo. Me había estado engañando todo este tiempo. Entonces, ¿qué significaba que durmiera conmigo, que me besara? Mientras estaba aturdido, ella ya había caminado hasta donde yo estaba. Extendió su mano, queriendo tomar mi mano. Jorge, ¿qué te pasa? De repente volví en mí. Sin pensarlo, con un golpe seco, me arrodillé ante ella, temblando por todo el cuerpo. Maestra,
Mi maestra desde el principio sabía que yo la estaba engañando, pero aún así cooperó actuando conmigo. Aunque no sé cuáles eran sus intenciones, ahora que la verdad ha salido a la luz, seguramente no perdonará a este discípulo traidor y rebelde como yo. Su carácter es orgulloso, no soporta tal humillación. Tal vez incluso me mate. La mano que había levantado lentamente la bajó. La sonrisa en su rostro se desvaneció gradualmente. Bajó la mirada hacia mí, arrodillado y temblando en el suelo, sus ojos fríos. ¿No soy yo la esposa de Jorge? ¿Cómo es que ahora Jorge quiere renegar de su palabra? Al escuchar su tono cambiar bruscamente, temblé aún más fuerte. Este discípulo perdió la cabeza momentáneamente. Ofendí a mi maestra. Este discípulo merece la muerte. Suplico que mi maestra me castigue. Bajé la cabeza sin atreverme a mirarla. Mi cuerpo ya estaba empapado de sudor. Después de un largo rato, la persona frente a mí de repente se agachó, inclinó la cabeza para mirarme. Jorge, ¿qué tal si al mediodía comemos frijoles salteados con carne picada? Ella actuó como si nada hubiera pasado, fue alegremente a la cocina a cocinar. Yo todavía me sentía aturdido y asustado. Después de calmarme, limpié todos los cadáveres y la sangre de la entrada para evitar que alguien los viera. Como siempre, nos sentamos juntos a comer. Ella me servía arroz y me ponía comida en el plato, charlando de cosas cotidianas, como si nada hubiera sucedido, como si todo fuera solo mi ilusión. Por la noche, caí en ansiedad y reflexión profunda. Ahora que todo había sido revelado, ¿cómo podría seguir durmiendo con ella? Planeaba esperar a que se durmiera antes de entrar. Para retrasar el momento, bien entrada la noche, estaba en el patio con una linterna cortando leña. La leña se apilaba montón tras montón. Mi maestra me preguntó, ¿aún no vas a dormir? Rápidamente negué con la mano, este discípulo todavía no tiene sueño. Maestra, vaya a dormir primero. Ella no dijo nada, se dio vuelta y regresó a la habitación. Suspiré aliviado y continué cortando leña, hasta que la luz de la habitación se apagó. Usé un hechizo de agua para limpiar el sudor de mi cuerpo, solo entonces fui de puntillas a abrir la puerta. En cuanto entré, la puerta se cerró de golpe. Mi maestra, como un fantasma femenino, me bloqueó en la entrada con una sonrisa siniestra. Finalmente te dignas a venir a dormir. Me asusté tanto que mis piernas se debilitaron. Maestra, ¿cómo es que aún no ha dormido? Su mano fría se deslizó por mi rostro como una serpiente, haciéndome sonrojar, acelerando mi corazón, emocionado y asustado a la vez. Su tono era de reproche, la cama está muy fría. Sin ti, no puedo dormir. La sangre me subió a la cabeza, sentí calor en el filtro, extendí la mano y toqué sangre. Esta maestra, ¿en qué se diferenciaba de una súcubo que devora esencias? Si era mi maestra, estaría dispuesto a dejarla drenarme completamente, pero no estaba seguro si mi maestra me estaba poniendo a prueba. Después de mucha vacilación, con dolor la empujé, este discípulo no debería haber engañado a la maestra. Es verdaderamente imperdonable. Si este discípulo se atreve a ofender a la maestra nuevamente, que caiga un rayo del cielo sobre mí. No había velas encendidas en la habitación, la visión no era clara, pero inexplicablemente sentí que su rostro se veía sombrío y desagradable. Después de un largo rato, ella se rió fríamente. ¿Acaso Jorge se cansó de mí y está buscando excusas? Rápidamente lo negué. No, no es así. Entonces, ¿qué quieres decir? Engañaste mi cuerpo, y ahora no quieres ser responsable. Quería llorar sin lágrimas. Por supuesto que quería ser responsable. Desde la primera vez que vi a mi maestra quise lamerla por completo, quería que fuera mi esposa. Desde pequeño estuve obsesionado con ella. Al crecer, ¿cómo podría ser algo bueno y honesto? Cerré los ojos con dolor. Este discípulo no se atreve a profanar más a la maestra. Su dedo índice tocó un poco de mi sangre nasal, su tono sarcástico. ¿Esto es lo que llamas no atreverse? Las cosas se desarrollaron de manera inesperada. Mi maestra no solo no había perdido la memoria, ahora incluso vivía una vida de pareja pastoral conmigo. Ella todavía se refería a sí misma como mi esposa, compartiendo la cama todos los días. Saber que mi maestra no había perdido la memoria, dormir con ella, ser abrazado por ella, esta sensación era aún más emocionante. Ahora afuera había gente por todas partes buscando a mi maestra. Supuse que hacía esto solo para ocultar su identidad y recuperar fuerzas. Aún así, cada 2 o 3 días llegaban cultivadores a la puerta, dejando que mi maestra los matara. Algo molesta, frunciendo el ceño, me dijo, deberíamos mudarnos. Los cultivadores no tienen residencia fija. Yo siempre seré el perro más leal de mi maestra. A donde ella vaya, yo iré. Mientras empacábamos, no pude evitar hacer la pregunta que había tenido curiosidad todo este tiempo. Maestra, ¿qué fue exactamente lo que te pasó en ese entonces? Creo que definitivamente fue algo inevitable. Ella se rió con frialdad.
sentándose en la silla de bambú que yo había tejido, apoyando la cabeza con una mano, postura perezosa. Mi maestra, que ya no fingía haber perdido el cultivo, tenía un aire de dignidad que hacía retroceder a las personas. Ellos merecían morir. La joven Liu Ruyan fue coronada con el título de genio, adorada por el mundo entero. En la superficie era un prodigio sin igual, amada por todos. En realidad, como huérfana adoptada por la secta inmortal, debido a su constitución que naturalmente atraía energía espiritual, se convirtió en un recipiente de carne para la secta. Su piel, carne, huesos y sangre, cada parte estaba llena de energía espiritual poderosa y pura. Consumirla aumentaba enormemente el cultivo. Fue encerrada en la montaña Hinyun con hechizos especiales, sin poder ir a ninguna parte. Aunque sonaba bien que era una inmortal de la secta, en realidad era solo una cáscara brillante y resplandeciente, para que la gente de la secta tomara lo que quisieran, cortándole la carne y sacándole sangre. Liu Ruyan aborrecía este mundo, aborrecía a la gente. Vivía aturdida, esperando el día de su muerte para poder liberarse, hasta que le dieron drogas a Liu Ruyan, forzándola a tener descendencia con cultivadores de la secta para que ellos pudieran seguir extrayendo sin cesar. Liu Ruyan finalmente enloqueció, se retorció y cayó en la demoniación, rompió el sello de sangre y eliminó a la mayor parte de la montaña Hinyun. Ella con ligereza pasó por los sufrimientos que había padecido en unas pocas palabras. Me preguntó, ¿me tienes miedo? Antes de que pudiera responder, ella continuó hablando sola, aunque me temas no sirve de nada. Ahora somos esposos. Eso lo dijiste tú. Se quedó quieta un momento, bajando la mirada. No estoy sucia. Ellos no tuvieron éxito. Solo te pertenezco a ti. Ella agarró mi mano, claramente sonriendo, pero sus ojos estaban fríos. Tú aprovechaste mi momento de debilidad, te rebelaste contra tu superior. Justo cuando iba a admitir mi error, ella resopló ligeramente. Si hubiera sido un poco más audaz, no habría esperado hasta ahora. ¿Qué? Quedé atónito. Mi maestra no dijo más. Con sueño cerró los ojos, enterrando su rostro en mi pecho, adormilada. Tengo sueño. Cerré la boca nuevamente, palmeando suavemente su espalda. Mirando sus cejas y ojos tranquilos, mi corazón todavía latía muy rápido. Más que nada sentía dolor. ¿Cuánto sufrimiento habría tenido que soportar para llevar a una persona casi sin emociones a caer en la demoniación? Secretamente tomé la decisión de tratarla el doble de bien en el futuro, pero antes de que pudiéramos mudarnos, antes de que pudiera tratarla el doble de bien, fui capturado por personas de la secta inmortal que estaban al acecho. Esas personas no podían capturar a mi maestra, así que pensaron en usarme como amenaza para forzarla a aparecer. En un descuido, me atraparon y me llevaron de vuelta a la montaña Hinyun. Hacía mucho que no regresaba. Los palacios que mi maestra había destruido casi por completo todavía no se habían recuperado completamente, aún quedaban rastros de humo de batalla. La prisión de agua era oscura, el aire lleno de un olor a podredumbre que se extendía densamente por cada rincón. A donde mirara, los instrumentos de tortura espeluznantes conservaban una gruesa capa de sangre coagulada. En las paredes había innumerables marcas de arañazos hechas con uñas. A través de estas marcas, la conciencia parecía ser llevada al dolor y desesperación del momento en que la persona involucrada era torturada. Mis extremidades estaban atadas con cadenas de hierro, la mitad de mi cuerpo sumergido en agua negra y turbia, tan frío que perdí la sensibilidad en las extremidades. La puerta se abrió. Varias personas vestidas de blanco entraron. Sus botas limpias pisaban la suciedad del suelo, caminando hacia donde yo estaba. Ellos desentonaban con este lugar, desentonaban con sus ropas blancas de discípulos, como si fuera una santidad falsificada. Dos personas, una alta y una baja. El alto me miró de arriba abajo con ojos burlones. No pensé que seguiría siendo tan leal. Todos pensaban que estaba muerta, resulta que la escondiste. El bajo se rió fríamente. Liu Ruyan, despiadada y sin corazón, masacró a más de 1000 discípulos de nuestra secta. Es incluso más cruel y malvada que los cultivadores demoníacos. Si no podemos atraparla a ella, siempre podemos atraparte a ti. A Liu Ruyan no le importa nada, excepto mantenerte a su lado. Si te capturamos, no creo que ella no aparezca por iniciativa propia. Los miré con una sonrisa fría. El rostro de esa persona cambió abruptamente, gritó con furia. ¿Quién te crees que eres? Tú y tu maestra son del mismo tipo. No eres más que un perro a su lado. Había demasiada gente en la montaña Hinyun que me miraba con malos ojos.
No me gustaba comunicarme con la gente, solo quería estar pegado a mi maestra todo el día. Solo cuando ganaba el primer lugar en las competencias, mi maestra mostraba una rara sonrisa. Para hacer sonreír a esa belleza, practicaba diligentemente día y noche. Esas personas decían que era un presumido, pero en realidad solo estaba tratando de conquistarla. Con el tiempo, mi reputación se volvió tan mala como la de mi maestra. Antes de romper relaciones, estas personas todavía le mostraban buena cara a mi maestra. Ahora que todo se había roto, mi maestra se había convertido en una mujer demoníaca, estas personas podían insultar a mi maestra sin restricciones. Aún sin desahogarse, señaló las manchas moteadas de arañazos en la pared, sonriéndome maliciosamente. Esos son los que tu maestra hizo cuando le cortaban la carne y extraían sus huesos. Mi corazón se contrajo. Lo miré con horror. Él se rió a carcajadas por mi expresión, deleitándose con mi dolor. Liu Ruyan nació con sangre y carne espiritual. Consumirla aumenta enormemente el cultivo. Ahora que la energía espiritual es mucho menor que antes, siendo así, ella debería sacrificarse por el bien de todos, hacer prosperar a nuestra secta. Esconderla es verdaderamente egoísta, sin ninguna conciencia de sacrificio por los demás. La secta inmortal la crió, le dio riqueza y honor, la hizo famosa en todo el mundo. Ella debería pagar a la secta inmortal. No solo se rebeló, sino que mató a tantos de nuestros discípulos. Simplemente merece morir. Describían su avaricia como si fuera algo tan natural, como si mi maestra debiera sacrificarse incondicionalmente por ellos. Esos instrumentos de tortura oxidados y afilados eran todas herramientas usadas para extraer la carne y sangre del cuerpo de mi maestra. ¿Cuánto debió dolerle para hacer esas marcas en la pared? Sin embargo, ella pasó por alto su propio dolor en pocas palabras. Cada noche que le arrancaban la piel y extraían los tendones, su odio y resentimiento se acumulaban, finalmente explotando cuando le dieron drogas con la intención de violarla y reproducirse. «Estás bestias». Apreté los puños con fuerza, casi triturando mis dientes. Mi maestra, a quien tanto amaba que ni siquiera quería tocarla, fue así humillada por ellos. Ese hombre se cansó de reír y consultó con el alto. Liu Ruyan mató a tanta gente de nuestra secta. Si no le damos una lección, nuestros hermanos menores habrán muerto en vano. Lo que más le importa es su discípulo. ¿Qué tal si le cortamos los dedos y se los enviamos a Liu Ruyan? Así podrá probar el sabor del dolor desgarrador. No, no es suficiente. Un dedo no es suficiente para hacer vacilar a esa mujer demoníaca. Debemos cortarle un brazo entero. Si le cortamos el brazo, veamos cómo empuña una espada en el futuro. Mientras discutían qué parte de mí cortar, me moví. Mis manos y pies, entumecidos por el frío, hicieron que las cadenas de hierro resonaran con un sonido agudo de colisión en la prisión de agua vacía. Después de que terminaron de discutir, dije en voz baja, «Tengo algo que decir». «¿Qué más tienes que decir?» Tiré de las comisuras secas y agrietadas de mi boca. «Acérquense, solo así podrán oír». «Es sobre mi maestra». Estaba atado, no podía mover manos ni pies, así que bajaron la guardia. Al escuchar que era sobre mi maestra, vacilaron pero se acercaron. Agarré las cadenas, la energía espiritual estalló, fluyendo por mi brazo directamente hasta mi puño, lista para desatarse. Me reí ligeramente, mi maestra dijo que definitivamente los enviará al infierno. Al caer estas palabras, las cadenas se rompieron instantáneamente. Los dos gritaron alarmados. Mientras retrocedían rápidamente, yo ya había dado el primer paso y agarrado el cuello de uno de ellos. Era el bajito que había hablado irrespetuosamente de mi maestra. Antes de que pudiera resistirse, le corté la raíz espiritual. El dolor casi lo hizo desmayarse. Rompí las cadenas de mis pies, caminé paso a paso fuera de la prisión de agua. Bajo la mirada del otro hombre, arranqué viva la columna vertebral del bajito que luchaba en mi mano. Emitió un grito desgarrador, sufriendo hasta el punto de llorar a mares, sacando la lengua, sangre fluyendo de boca y nariz, extremidades convulsionando, sus ojos separándose hacia los lados gradualmente perdiendo color. Al principio aún podía gritar. La columna pálida con vetas de sangre, después de ser arrancada, ya no pudo gritar más. Flácido, lo arrojé a un lado casualmente, doblándose en una forma extraña y retorcida. El alto estaba aterrado, colapsado en el suelo, rostro pálido. ¿Tu vena espiritual no estaba sellada? Sacudí la sangre de mi mano. Si no fingía un poco, ¿cómo me habrían traído de vuelta? En la luz de la espada la sangre salpicaba. Parecían haber olvidado que yo había sido el campeón del torneo de la secta inmortal durante 5 años consecutivos. Ocasionalmente ocultar mi fuerza era solo para que mi maestra me animara. Como discípulo de la inmortal Liu Ruyan, ellos me subestimaban. ¿Realmente pensaban que era solo una mascota que movía la cola junto a Liu Ruyan? Casualmente, hace tiempo que quería matarlos, vengar a mi maestra. Cuando quiso huir ya era demasiado tarde. Agarré su lengua, arrancando una cadena de órganos internos. Sonidos viscosos, como si estuviera vomitando hasta morir.
Empujé abriendo la puerta de la prisión de agua. Los guardias afuera me vieron, luego vieron los dos cadáveres detrás de mí. Sus rostros cambiaron drásticamente, inmediatamente alertas. El demonio escapó y mató a 2 hermanos mayores. Mátenlo rápido. Mi maestra es una mujer demoníaca, yo soy un demonio. Suena extrañamente compatible. Limpié la sangre de mi rostro, atrapando las hojas de espada que venían hacia mí. En estado de extrema excitación, las heridas cortadas por la energía de las espadas y los agujeros sangrientos perforados ya no dolían. Pronto gritos desesperados resonaron por toda la prisión de agua. Sangre, extremidades mutiladas, brazos cortados volaban en la luz de las espadas. Ellos gritaban insultos en medio del pánico. Perro loco, solo eres un perro loco de Liu Ruyan. Podía oler que en el cuerpo de estas personas estaba el aroma de la carne y sangre de mi maestra. Todos habían devorado la carne y sangre de mi maestra. Bajo el nombre de sacrificio desinteresado, saquearon el cuerpo de mi maestra, celebrando en medio de su dolor y lamentos. Todos eran bestias con apariencia virtuosa. Nadie era inocente. Todos eran pecadores. Y yo iba a castigar a estos pecadores por mi maestra. Cuando vine, ya estaba preparado para morir. Ese día le dije a mi maestra que quería comer pasteles de osmanthus. Le pedí que fuera al pueblo a comprármelos, alejando a mi maestra. Esas personas salieron todas juntas y me sometieron. No resistí, los seguí de regreso. Todo el camino, de sus bocas no salía otra cosa que la palabra egoísta. En sus bocas, Liu Ruyan era alguien despiadado y sin corazón. La secta inmortal la había criado, ella debería pagar con carne y sangre. ¿Cómo se atrevía a negarse? ¿Cómo se atrevía a resistir? Incluso desplegando toda mi fuerza, no podía matar a todas estas personas, pero al menos podría reducir la carga de mi maestra. Esperaba que mi maestra fuera realmente tan egoísta como ellos decían, que al enterarse de mi captura huyera lo más lejos posible y nunca regresara. Cuando estaba golpeando la cabeza del último hombre hasta hacer la papilla con mis puños, la puerta de piedra fuertemente cerrada se abrió con un estruendo. Una silueta contraluz caminaba hacia mí, túnica ondeando, espada larga goteando sangre. Cuando se acercó, vi claramente que era mi maestra. Vestimenta blanca teñida de sangre, entre sus cejas una densa intención asesina. Ya había perdido la razón de tanto matar. Me quedé paralizado, mirándola atontado, definitivamente angustiado, sin saber cómo explicar la situación actual. Mi maestra sonrió sin alegría. Salir de viaje tan lejos, ¿cómo no dijiste nada? Pensé que habías muerto. Inmediatamente me sentí agraviado, frunciendo los labios me quejé. Maestra, ellos me intimidaron. Aproveché para abrazar a mi maestra. Ella palmeó mi espalda, mirando los cadáveres esparcidos por el suelo, se rió en voz alta. Lo ocultaste bastante bien. Antes no me había dado cuenta de lo capaz que eres. Mi mirada era evasiva, me rasqué la cabeza. Es que mi maestra enseña bien. Ella tomó mi mano. Bien, volvamos a casa. Al salir de la puerta de piedra, afuera ya estaba rodeado. Al frente estaba el maestro de la montaña Jinyun, también el padre adoptivo que había acogido a mi maestra. Su rostro mostraba dolor, su mano que sostenía la espada temblaba. Tú, mujer demoníaca, si hubiera sabido que cometerías tales atrocidades, debería haberte matado desde el principio. Olí que en su cuerpo el aroma de la carne y sangre de mi maestra era el más intenso, repugnante. Cuando mi maestra lo vio, su rostro se volvió muy frío. Entre el cielo y la tierra parecía caer una gran nevada. La espada en su mano destellaba con rayos. Mi maestra me protegió detrás de ella, jadeando mientras hablaba lentamente. ¡Qué buen maestro de secta! Dejas que los discípulos se pongan frente a ti, mientras tú mismo huyes. Apareces ahora solo porque crees que mi maestra está gravemente herida, al final de su camino. Temes que los discípulos se coman la carne y sangre de Liu Ruyan, por eso vienes personalmente. El cielo cambió de color, nubes oscuras como un remolino cubrieron sobre nuestras cabezas. Envuelto por una energía espiritual aterradoramente poderosa, antes de perder la conciencia, instintivamente intenté agarrar a mi maestra que había perdido la razón. Cuando abrí los ojos nuevamente, todo lo que alcanzaba mi vista era pacífico. Era la montaña Jinyun antes de ser destruida por mi maestra. Al mirar hacia abajo, descubrí que aparecía aquí en forma de alma semi-transparente. Vi mi yo practicando con la espada en el bosque de bambú, y a mi maestra descansando en la silla de bambú. Vestimenta blanca más pura que la nieve, postura de inmortal. Esta maestra tan fría y preciosa hizo que mis ojos se humedecieran. Recordaba esta escena. Cada vez que practicaba con la espada, mi maestra gustaba de recostarse aquí tomando el sol.
Una ráfaga de viento sopló y solo entonces me di cuenta de que mi maestra no estaba dormida en absoluto. Entornaba ligeramente los ojos, esos ojos insondables estaban observando cada uno de mis movimientos. Solo entonces reaccioné. Había sido arrastrado al mar de conciencia en la memoria de mi maestra. Ella era una persona perezosa, nunca dedicaba tiempo a hacer amigos. Lo que más hacía era beber y dormir. Rara vez podía recordar cosas innecesarias. Sin embargo, aquí estaban todos los recuerdos conmigo. Por ejemplo, cuando fingía estar borracha y se desplomaba sobre mí, dejándome cargarla de vuelta a la cama. Esos ojos que me espiaban no tenían ni un rastro de embriaguez, pero me preguntaba confusamente, ¿quién eres tú? Cuando me escuchaba hablar, me miraba muy seriamente, grabándome en sus ojos. Las cosas que le regalaba, ella siempre tenía una expresión indiferente al recibirlas, como si no le importara qué eran, pero luego las guardaba cuidadosamente en cofres con llave. Ella asistía a cada una de mis competencias. Mientras en el ring todo era intenso, ella debajo roncaba dormida. Cuando otros le preguntaban, ¿no estás preocupada?, ella arqueaba las cejas y decía con orgullo, él ganará. Cuando yo fingía ser patético frente a ella claramente lo veía, se reía con impotencia, me acariciaba la cabeza y me consolaba, buen chico, no pasa nada. En medio de las vastas montañas cambiantes, ella estaba acostumbrada a estar sola. Mi aparición rompió la tranquilidad en la que confiaba, pero comenzó a aceptar mi existencia, dependiendo el uno del otro. Seguí sus pasos y vi muchas cosas que antes no conocía. Cuando yo no estaba, ella entraba secretamente a mi habitación, se acostaba en mi cama, abrazaba mi edredón, cambiaba secretamente los cordones de espada que hacía con sus propias manos. El estudio en el que me prohibió terminantemente entrar, finalmente en este momento tuve la oportunidad de explorarlo. Después de ver el estudio lleno de retratos míos, me quedé en shock sin poder volver en mí durante mucho tiempo. Mi maestra estaba arrodillada frente al retrato gigante, como una devota creyente, acariciando apasionada y devotamente mi imagen en el retrato. Mi buen niño, si te acercas a mí sin límites nuevamente, no podré contenerme más. Recordé de repente, después de que mi maestra despertara gravemente herida, yo le engañé diciéndole que era su esposo. Ese momento de silencio en la habitación no fue por confusión, sino por asombro. En ese momento ella estaba feliz. Antes de que pudiera aceptar esta enorme cantidad de información, el mar de conciencia de repente tembló violentamente. El suelo bajo mis pies se abrió en una enorme boca, tragándome, cayendo en una oscuridad infinita. Caminé durante mucho tiempo hasta encontrar un poco de luz. Era mi maestra de niña, una niña pequeña, de unos 6 o 7 años, envuelta en cadenas, cubierta de cicatrices. Todas eran heridas que aún no habían sanado después de que le extrajeron carne y sangre. Ella me vio, me preguntó, ¿quién eres tú? Sus heridas me dolían hasta hacerme temblar por completo. Las lágrimas caían una tras otra. Me arrodillé en el suelo, abrazándola fuertemente. Ella rígidamente me dejó abrazarla, preguntándome, ¿tú también quieres mi carne y sangre? Intenté sanar sus heridas. Viendo las heridas cerrarse, la pequeña Liu Ruyan mostró una expresión de sorpresa. Definitivamente viniste a rescatarme, ¿verdad? Esos ojos oscuros explotaron con el brillo de ver esperanza, pero no podía salvarla. Solo pude apretar su mano, diciéndole, cuando crezcas tendrás un discípulo. Su nombre es Jorge, será completamente leal a ti, puedes confiar en él incondicionalmente, confiarle todo. Ella me miró confundida, sin entender lo que decía. Permanecí aquí acompañándola durante mucho tiempo. Aquí no había flujo de tiempo. Ante mis ojos, su cuerpo seguía mostrando heridas de diferentes tamaños. Las heridas sanaban y aparecían nuevamente, sin fin. Ella tenía miedo del dolor, así que le contaba historias para distraerla. Siempre me preguntaba, ¿cómo es el mundo exterior? Mejor que esta secta inmortal devoradora de personas, espero. El día que me fui, ella agarró mi mano preguntándome, ¿volverás? Asentí, maestra, tu discípulo siempre estará aquí. Mi maestra nunca supo que aquella vez de entrar como discípulo no fue la primera vez que la vi, tampoco fue la primera vez que me enamoré de ella. Abrí los ojos. A mi alrededor solo había fragmentos de extremidades, devastación por todas partes, nadie con vida. Incluso mi maestra había sufrido una desviación de cultivo. El maestro de secta moribundo con expresión retorcida intentó atacar por sorpresa. Decidido a llevar a Liu Ruyan con él a la muerte, tú, maldita, muere. Antes de que la espada rota entrara al corazón de mi maestra, ya lo había decapitado. La expresión de asombro quedó congelada en la cabeza caída al suelo. Mi maestra se volteó a mirarme. ¿Quién eres tú? Lloré a lágrima viva. Maestra, tu discípulo es Jorge, el discípulo de la maestra. Ella parpadeó confundida. Jorge, me parece haber escuchado ese nombre en algún lugar. Alguien dijo que Jorge sería la única persona en quien podría confiar, que sería completamente leal a ella, que se enamoraría de ella.
fiel hasta el final. Los efectos secundarios de la desviación de cultivo le cortaron los meridianos, cayendo completamente inconsciente. Cargué a mi maestra saliendo de allí, dejando el mundo del cultivo. No importaba dónde, incluso si era vagando, con tal de estar con mi maestra estaba bien. Ella estuvo inconsciente durante mucho tiempo, como si estuviera muerta. Encontré un lugar tranquilo, construí una casa, cuidándola día y noche. Por la noche hacía frío. Sabía que ella tenía frío, así que la abrazaba mientras dormía. Las velas se consumieron, haciéndome sentir somnoliento. La persona en mis brazos de repente se movió, emitiendo una respiración superficial. Recuerdo, Jorge, mi esposo. Contuve el llanto, las lágrimas cayendo sobre ella. La abracé muy fuerte, temblando por completo. Sí, soy tu esposo, tú eres mi esposa, te protegeré bien. Ella sonrió cansada, enganchando mi dedo. No me mentiste, no me abandonaste. ¿Cómo podría abandonarla? Mi maestra no sabía que cuando yo era pequeño, los demonios abundaban, la gente vivía en miseria. Mis padres murieron a manos de demonios. Incluso yo casi perdí la vida. En ese entonces mi maestra seguía al maestro de secta bajando de la montaña, sentada en una litera, cejas y ojos fríos. Un vistazo fugaz. El pequeño yo estaba parado entre la multitud mirando hacia arriba, observando embelesado a la inmortal de vestimenta más blanca que la nieve, tan impactado que perdí el habla. No sé de dónde salieron los demonios, la multitud se volvió un caos total. Fui empujado y pisoteado, indiferente a mis gritos de ayuda. En cambio, cuando el demonio me descubrió y estaba por destrozarme, fue mi maestra quien me salvó, como una diosa descendiendo del cielo, resolviendo innumerables sufrimientos. Ella no recordó quién era yo. Casualmente se salvó a sí misma de tener un discípulo pegajoso como un parche de yeso. Desde entonces, una pequeña semilla de admiración se plantó en mi corazón. Todos decían que con mi cuerpo mortal no podría cultivar la inmortalidad. Yo me negaba a creerlo. Con 1000 dificultades escalé la montaña Hinyun, le dije al anciano, quiero ser discípulo de la inmortal Liu Ruyan. Todos se rieron de mi arrogancia. Forzaron a Liu Ruyan a elegir un discípulo para evitar críticas. Ella, molesta por la presión, casualmente me eligió. La amo. Desde la primera vez que la vi la amé. Amo su orgullo, amo su frialdad, amo su bondad involuntaria. Quería la luna que lee poesía, también quería que la luna colgara en lo alto. Nunca imaginé que la luna correría hacia mí.